Cuenta la historia que un pecador conocido fue excomulgado y se le prohibió la entrada a la iglesia. Llevó a Dios su petición, su aflicción, y le dijo: «No me dejan entrar, Señor, porque soy pecador». A lo que Dios contestó: «¿De qué te quejas? Tampoco me dejan entrar a mí». Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Necesitamos regresar definitivamente a la gracia. Necesitamos, como te platiqué el día de ayer, de estos planeadores de calles o topógrafos, evitar que 1 milímetro se nos convierta en 1 kilómetro. Y eso solamente es regresando a los fundamentos de la palabra de Dios, regresando al fundamento de los fundamentos, que es que somos salvos por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que hemos estado repitiendo una y otra vez. Fíjate lo que dice aquí Brennan Manning. Dice: «A menudo vemos entrar el domingo por la mañana a gente con muletas, pecadores que aún no pueden descartar su falso apoyo y ponerse de pie con la libertad de los hijos de Dios. Pero su mera presencia en la iglesia un domingo por la mañana es la llamita de la vela que representa el deseo de mantenerse en contacto con Dios. Si soplamos y apagamos su vela, lo sumergimos en un mundo de oscuridad espiritual». Hay un mito que florece en la iglesia de hoy, causante de un daño incalculable. Una vez que somos conversos, convertidos, plenamente convertidos, en otras palabras, una vez que acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, el mito es que aparece un futuro irreversible y libre de pecado. El discipulado será una historia de éxito inmaculada. La vida será una espiral ascendente hacia la santidad. Díganle eso al pobre Pedro, que después de profesar su amor por Jesús 3 veces, y después de recibir la plenitud del Espíritu en Pentecostés, seguía celoso ante el éxito apostólico de Pablo. Y es que es la verdad. Aquí termino la cita, pero déjame comentarte, es la verdad. Pensamos muchas veces en este mito que ha florecido en la iglesia de hoy y que ha causado daños bárbaros, daños incalculables. El mito de que tu vida será una espiral ascendente, una historia de éxito y una narración de tus victorias espirituales, y que jamás vas a desfallecer, ni a sentirte débil, ni a sentirte derrotado, y que siempre vas a estar en victoria, ¿verdad? Y hasta a veces cuando se nos pregunta: ¿cómo andas, hermano?, contestamos: en victoria. Ahora, eso es cierto. Dios nos ha dado muchas victorias y nos ha hecho victoriosos en Cristo. Pero a la vez, cuando vemos nuestra realidad, nos damos cuenta que el pecado nos golpea, que las debilidades nos persiguen, que los fracasos de repente nos alcanzan, nos atrapan. Así es que, ¿qué tal si dejamos a un lado ese mito de que una vez que acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, aparece un futuro irreversible y libre de pecado? Porque eso no es cierto. El discipulado real es el que vemos que practicó Jesús con sus discípulos. Y de repente los discípulos los podías ver en la cúspide, sanando enfermos, yendo a predicar de un lado al otro. Y luego
De repente los puedes ver en los más profundos valles, cuando personas vienen a pedir ayuda de ellos y ellos no pueden ayudarles. Hay una narración en el Evangelio que dice que un hombre trajo a su hijo con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, para que lo sanara, y ellos no le pudieron sanar. Entonces viene Jesús y lo sana, y ellos le preguntan: ¿y por qué no pudimos sanar? Y Jesús le dice: por vuestra poca fe, porque tuvieron muy poca fe. Por eso no pudieron sanar al enfermo. Entonces, los podemos ver en las más grandes cúspides a los discípulos, pero también los podemos ver en sus más grandes valles. Los podemos ver obedeciendo a Jesús, que los manda a predicar de dos en dos y a proclamar su mensaje, y luego los podemos ver peleando unos con otros por estar en el lugar de Jesús cuando Jesús ya no esté. Y se hacen la grande pregunta: ¿y ahora quién será el mayor? Dice el Evangelio, y hubo una discusión entre ellos sobre quién sería el mayor. Porque ambicionaban el poder, ambicionaban la posición de Jesús. Y Jesús los pone en su lugar y los regaña seriamente y les dice: los reyes de las naciones así se portan, se enseñorean de sus súbditos, pero no será así entre ustedes. El que quiera ser el más grande será el siervo de todos. Otro día, Jacobo y Juan, ellos, más bien su mamá, ¿verdad?, vino con Jesús y le dijo: Señor, concédeme que a tu derecha se siente uno de mis hijos y el otro a tu izquierda. Y entonces dice el Evangelio que cuando oyeron eso los discípulos, los demás, se enojaron con Jacobo y Juan. Así es que no salgamos a defender irrealidades o mitos que no existen. Mejor aceptemos nuestra realidad. Aceptemos que también vivimos constantemente con nuestros lados oscuros, pero que tenemos un Dios que en medio de esa oscuridad que a veces todavía vive en nuestro corazón, tenemos a un Dios que nos ama tal como somos y no como deberíamos ser, porque nadie es como debería ser. Entonces, el discipulado no necesariamente será una historia de éxito inmaculada. Si estás pasando por algunos de esos valles, por algunos de esos momentos de dificultad, si de repente te quieres rendir, si de repente quieres abandonar el camino de Jesús, si de repente ya no te interesa la Biblia ni te interesa la oración, ¿qué tal? ¿Qué tal si reconocemos eso? ¿Y qué tal si venimos con Dios y honestamente le decimos cómo están las cosas? En vez de alejarnos más, esperar de Dios que primero Él no nos va a rechazar porque le digamos estas situaciones que estamos viviendo. Segundo, lo que podemos esperar de Él es un abrazo lleno de misericordia. Y tercero, lo que podemos esperar de Él es que Él nos va a levantar de esas situaciones que estamos viviendo de desánimo, de frustración, de negación, de querer abandonar nuestras convicciones, nuestra fe, en fin, todos esos lados oscuros que tenemos. Pero vamos a recibir de Él su misericordia, su bondad, su compasión y sobre todo, vamos a recibir su gracia. Una gracia
que nos puede levantar desde los más grandes abismos en que hayamos caído. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga.